Hoy vamos a meternos de lleno en un sistema de creencias que, aunque no lo parezca, ha moldeado la política, la cultura y la fe de millones de personas. Se llama dispensacionalismo. Y todo arranca con una pregunta muy simple. ¿Nunca les ha pasado que se preguntan cómo es posible que dos personas, leyendo el mismo libro, la misma Biblia, terminen con ideas del futuro que son, completamente opuestas? La respuesta no está solamente en el texto que leen. Y aquí está el meollo del asunto. La clave no son solo las palabras, sino el sistema, los lentes con los que se lee. Es un marco invisible que, en el fondo, condiciona casi todo lo que se ve en la página. Para entender esto bien, vamos a explorar dos de los marcos más influyentes en la teología protestante. Y vamos a ver cómo un mismo libro puede dar lugar a visiones del mundo que chocan entre sí. A ver, para ponerlo en términos súper sencillos, la diferencia es bastante clara. El dispensacionalismo, por un lado, corta la historia en pedazos, en épocas distintas, y dice que Israel y la Iglesia son dos cosas separadas, con destinos diferentes. En la otra esquina está la teología del pacto, que ve una sola historia unificada, donde la Iglesia es, en cierto modo, la heredera de las promesas que se le hicieron a Israel. Y bueno, para entender de dónde sale todo esto del dispensacionalismo, hay que viajar a sus orígenes. Tenemos que conocer a la persona que lo empezó todo. Y esa persona es John Nelson Darby, un clérigo del siglo XIX, cuya vida y sus ideas iban a cambiar el evangelicalismo moderno de una forma que probablemente ni él mismo se habría imaginado. La historia de esta idea, curiosamente, empieza con un accidente. En 1827, Darby se cae de un caballo, y ese tiempo de recuperación lo usa para darle vueltas a la teología. Ahí llega a una conclusión que fue radical para su época. La Iglesia e Israel tienen destinos distintos. Para la década de 1830, él y su grupo empezaron a hablar de algo muy novedoso, el rapto. La idea de que los cristianos serían llevados al cielo justo antes de un periodo de caos en la tierra. Y aunque su movimiento tuvo sus problemas y divisiones, cuando Darby murió, su sistema de ideas ya estaba listo para despegar a nivel mundial. Pero la cosa no se queda ahí, ¿eh? La idea de Darby no se iba a quedar quieta en las Islas Británicas. Resulta que encontró un terreno increíblemente fértil del otro lado del océano. Imagínense a Estados Unidos recién salido de la Guerra Civil, un país buscando certezas. Y ahí aterriza el dispensacionalismo. Se empezó a esparcir como la pólvora, en conferencias bíblicas, con predicadores muy famosos. Pero el verdadero boom vino con la Biblia de referencia Scofield de 1909. Esta Biblia fue un golpe de genio. Ponía las notas y explicaciones de Darby justo al lado del texto bíblico. Así, su sistema no parecía una interpretación más, sino la clave para entender la Biblia. Ok, ya vimos de dónde salió. Ahora vamos al grano. ¿De qué se trata exactamente este sistema? ¿Cuáles son sus ideas centrales? La palabra clave aquí es dispensación. ¿Y qué es eso? Pues se ve como una etapa de la historia en la que Dios le da a la humanidad una especie de prueba o una revelación específica. Según C.I. Scofield, el popularizador de esta idea, cada una de estas pruebas termina mal, con el fracaso de la gente, y eso trae un juicio de Dios. Entonces, el dispensacionalismo clásico lo que hace es organizar toda la historia bíblica y la historia del mundo en 7 etapas bien definidas como ven aquí. Cada una es una forma distinta en que Dios se relaciona con la humanidad. Empieza con la inocencia en el jardín del Edén y, según este mapa, va avanzando hasta un futuro reino literal de 1000 años aquí en la Tierra. Es básicamente una hoja de ruta de la historia de principio a fin. Este cuadro lo resume todo. Fíjense que claro, para el dispensacionalismo, la historia está cortada en pedazos. Israel y la Iglesia son dos pueblos diferentes con dos futuros diferentes, y las profecías para Israel se van a cumplir al pie de la letra en el futuro. En cambio, para la teología del pacto, la historia es una sola. Hay un solo pueblo de Dios. Y la Iglesia es la que cumple, de manera espiritual, las promesas hechas a Israel. Son dos mundos. Pero ojo, que la historia no se queda ahí. Uno podría pensar que el dispensacionalismo es un bloque de cemento, que no cambia, pero no es así. Ha ido evolucionando y cambiando con el tiempo. De hecho, los expertos identifican por lo menos 4 grandes fases. Empezamos con la versión clásica de Darby.
Luego viene la tradicional, que fue la que Scofield hizo famosa. Más tarde, a mediados del siglo XX, aparece una forma revisada, y finalmente, en los 80s, surge una versión más nueva que llaman progresiva. Y la gran diferencia, el punto de quiebre entre las versiones más viejas y las más nuevas, está en cómo ven la relación entre Israel y la Iglesia. El dispensacionalismo tradicional traza una línea gruesa en la arena. Son dos cosas completamente separadas. Punto. El progresivo, en cambio, es más flexible. Dice que hay un solapamiento, que la Iglesia ya está recibiendo parte de las promesas que se le hicieron a Israel. ¿Y cómo lo justifican? Bueno, usan un método de lectura donde el Nuevo Testamento puede agregarle nuevos significados a las profecías del Antiguo. Y hay que dejar algo bien claro. Estas ideas no fueron recibidas con los brazos abiertos por todo el mundo. Para nada. Desde el inicio generaron una controversia enorme. Predicadores muy influyentes como el famoso Charles Spurgeon se opusieron con todo. De hecho, uno de sus colaboradores, James Grant, llegó a decir que las enseñanzas de Darby eran herejías mortales. Así de fuerte era el debate. Y la polémica siguió viva, ¿eh? Con el tiempo, a medida que el dispensacionalismo fue cambiando a su forma progresiva, algunos críticos empezaron a decir, un momento, esto ha cambiado tanto que ya ni se parece a lo que era antes, como Walter Elwell, que escribió en una revista muy conocida, Christianity Today, que ya era difícil ver la diferencia entre este nuevo dispensacionalismo y otras posturas. Bueno, y después de todo este recorrido por la historia y la teología, quizá alguien se pregunte, ¿y a mí qué? ¿Por qué debería importarme todo este debate? Bueno, porque estas ideas no se quedan encerradas en los seminarios. Tienen consecuencias muy, pero muy reales en nuestro mundo. Pues importa, y mucho, porque el dispensacionalismo ha sido uno de los pilares del evangelicalismo en Estados Unidos. Al enseñar que las promesas a Israel tienen que cumplirse literalmente, se convirtió en el motor teológico del sionismo cristiano, un movimiento con una influencia política enorme. Y a partir de ahí ha alimentado toda una industria cultural de libros y películas sobre el fin de los tiempos, y ha llegado a influir en cómo Estados Unidos ve su política exterior en el Medio Oriente. Al final, de eso se trata. No estamos hablando de un simple debate académico. Estamos hablando de lentes muy poderosos que hacen que millones de personas interpreten no solo un texto antiguo, sino las noticias que ven cada día y el futuro del mundo entero. Y esto, claro, nos deja pensando en algo mucho más grande. Si un sistema teológico puede darle forma a nuestra percepción de una manera tan profunda, ¿qué otros marcos, políticos, culturales, filosóficos, estamos usando, muchas veces sin darnos cuenta, para interpretar nuestra realidad cada día?